Amigos y amigas, estamos en Comunicación y Vida. Una alegría para nosotros compartir este espacio. Monseñor, saludos. Bien llegado, Polo. Muchas bien llegado. gracias. Acomódese y siéntese. Entre y siéntese. Entre, decía. Aquí estamos tratando de cumplir con nuestro deber, encantados de poder compartir nuevamente con la gente que nos sigue siempre como, oye, repetimos mucho, Polo, aquello de que no damos abasto. Es verdad. Porque a mí me dicen por aquí, por allí, y me alegro en el momento de oír que la gente disfruta participando con nosotros. Pues bien, nuestros saludos a todas esas buenas personas. Algunas son mencionadas aquí y la mayoría se quedan. No, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo comienzo agradeciendo a Nelson, a Agustín y a su madre. Le decimos Kiki en la comunidad de Matanza. Yo iba a decir la ciudad, ¿eh? ¿La tuya? Sí. Oh, pero si te ponen a ti, la vuelve Nueva York chiquito. Así que son fieles con nosotros. También, Monseñor, Mireya, que presta su servicio en el Centro de la Hermina de Santiago, murió su padre y me dijo Mireya que era fiel junto a su esposa con nosotros, así que paz a su alma. Y por último, porque tengo muchos, se quedan para la próxima, a Rafael Leonidas y a Ana Rita, y a la familia Núñez, la jueza Jocelyn Núñez, a su madre Fina, a Roque, a Ingrid y a Elvi, una familia muy querida por mí y que son fanáticos con nosotros. Así que gracias de todo corazón. Mira, Polo, por ahí cerca de esa zona tuya, por ahí está Virgilio Arias y Ana, su esposa, que hace un tiempecito la operaron de una rodilla. Pasa trabajo la gente con esas operaciones. Ya he oído varios casos. Es muy delicado eso de operarse de las rodillas. Pues saludamos a Virgilio y a Ana, su esposa, y también hay un señor a quien, porque Virgilio es barbero, a quien Virgilio recorta, que ahí es que Virgilio cuando va a recortarlo ve Comunicación y Vida, porque el hombre no se la pierde. Ya lo saludamos a él por aquí alguna vez. Pues de nuevo, nuestros saludos a toda esa buena gente. Y Tino no se equivoca viendo Comunicación. No, nos ve ¿Qué? junto a Inocencia. Yo no te he oído nunca saludándolo. Sí, usted sabe que... pero oiga, Monseñor, hablando de la familia Núñez, que le dije ahorita, ellos viven cerca de Constantino, de Juan Constantino, su hermano, reverendo diácono. Y él, su primer bautizo fue a la nieta de Ingrid. Entonces lo quieren y lo recuerdan. Su primer bautismo como diácono. ¿Eso es lo de Román? No, lo de la familia Núñez, que viven en la urbanización. Porque Román es Díaz. Exacto. El locutor. El locutor, que su esposa se llama Bella, su esposa de Román. Entonces su hermano, Juan Constantino, reverendo diácono, su primer bautismo fue el nieto de Ingrid. Esa familia muy querida por mí. ¿Y valdría ese primer bautismo? ¿Cómo? Ay, permítame por último, Monseñor, felicitar a nuestro amigo común muy querido, a Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que cumplió 80 años. Se dice de pronto. Se dice de 80. ¿Y el Papa cuánto es que tiene? 80 y pico. Pues, el pico no sé. Pues ya Ramón da para Papa. Sí, así que un abrazo para él, en nombre de los dos. El querido Monseñor de la Rosa, que estuvo publicando también sus memorias. Sus memorias. Ya veremos cuando nos llegue el libro. Pero yo te dije que si valdría el primer bautizo de Constantino. Sí, ay, que eso lo recordará para siempre. Uno medio pino nuevo. El primer matrimonio que yo presencié como bendije, como diácono, fue de una hermana del padre Fabio Fernández, que se antojó de que fuera yo, y yo no había casado a nadie. Pero ahora, como dijimos que estuvimos celebrando años de vida sacerdotal, Monseñor Osoria el 2 de septiembre y yo el 10, entonces
cuando me pasaron un micrófono allá en la conferencia, dije, para que dijera algo, Monseñor Moya estaba al lado mío y yo se lo digo, hable usted, porque Moya fue que me ordenó. Okay. Entonces dijo una cosita muy brevecita, 3 palabras, Moya. Entonces yo dije, como era obispo Pino Nuevo, yo no me quise aventurar así por así. Y lo mandé primero a Miami y allá ordenó a Mesa, un jesuita. Sí. Y después de practicar allá, entonces sí yo le permití que, por si acaso. A propósito que usted me dio de mi hermano y padre Tino, Tino asistió a Monseñor Moya en la ordenación suya. Sí, pero ya no digas eso tanto porque va a salir viejo el hombre. Pero bien, oye, no, espérate, pero ¿y qué adelanto es este? A propósito de la campana, la madre de Mireya goza con nosotros cuando yo toco la campana. Tú, yo también te la quito y te la toco a ti a veces. Muy pocas veces. Entonces, mira, conviene que saludemos, aunque sea como representantes de un conglomerado mucho mayor. Por ejemplo, Nenita en La Rosa de Cayetano Hermosén. Yo quisiera que tuviera el afán, Polo. Nenita en La Rosa de Cayetano Hermosén. Esa vino con un entusiasmo y muchísima gente allá en Cayetano Hermosén, que también le dicen La Guama, eso más arriba de Moca, un lugar que yo visité cuando era muchacho. ¿Cómo se llama? Más arriba de donde vivían los Francisco. Se me olvidó ahora que había un lugar más arriba de Cayetano Hermosén, pero que pertenece. Entonces ahí estuve yo cuando era jovencito y ahora me ha tocado volver como arzobispo de Santiago. Ahí ya estábamos dejándole su nuevo párroco, el padre Juan Dolores Mirabal. Porque el padre Julio César Taveras pasó a servir en la parroquia Santuario de San Rafael de Tamboril. Son de los pequeños cambios en el servicio. Pues entonces ahí se me acercó cantidad de gente. Una parte eran de aquí de Santiago, del Ensanche Libertad, que fueron a entregarlo. Entonces, por eso me hablaban de un lado y de otro de Comunicación y Vida. Pues que queden saludados los de acá y los de allá también. Ahí mismo en Cayetano Hermosén, la señora Zunilda Veras, buena servidora de la iglesia del Consejo Parroquial, muy al frente de todas las cosas porque estaban en construcción, en reparación de la casa curial. Entonces que ahí, en esas dos, queden saludados todos nuestros amigos y amigas de Comunicación y Vida. A propósito, recuerdan con mucho cariño al padre evangelista Disla, que duró mucho tiempo, y me decía el padre Juan Dolores Mirabal que había ido una vez a Guanábano, allá a Cayetano Hermosén, invitado por evangelista para un encuentro con sacerdote, una comida que él preparó hace muchos años. Bueno, pues ahora le tocó estar ahí, echar raíces ahí. Allá le dijeron, por algo que yo mencioné en privado, sí, que se preparara para vivir mucho, porque los párrocos de allá no mueren, porque todavía el primero está vivo, que es el padre Peña, sí, y yo creo que pasó de los 100 ya, sí. Que vive cerca de la parroquia de la Altagracia en Santiago, el padre Peña, pariente cercano de Monseñor Nicanor Peña, está vivo todavía. Entonces, bien. Ya. Ahora sí. Me recojo. Bien, entonces, volvemos hoy con el evangelista San Lucas en el capítulo 7 del 11 al 17. 11, 17. Siga. Polo, sí. No hagas combinaciones. No, déjelo ahí. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín y caminaban con él sus discípulos y muchos gentíos. Polo. Llevamos varios programas donde Jesús, su presencia... No está solo, no aglutina multitudes. Hemos mencionado eso.
no está mal, hay esperanza si buscamos de Cristo. Caminaban con él sus discípulos y muchos gentíos. Y fuera San Agustín diría, caminaban no por el camino, sino con el camino. Polo, ¿cómo te cae eso? Está bonito. Sí, pero ¿qué quiere decir? Que Caminaban no por el camino, sino con el camino. Jesús, camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la La verdad y la vida. Polo, No, siga. celébratela. Sí. Celébratela. Para cuando venga lo contrario. No viene ya. Cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, ¿dónde está la puerta de la ciudad de Santiago? Monumento. Porque desde la de Santo Domingo yo sé dónde está, o mejor, dónde estuvo. Porque Eso se cuando tú transformó. estás en los Alcarrizos y que estás en Santo Domingo, Sí, sí. pero para llegar a la puerta del Conde, y esa era la puerta de entrada a la ciudad de Santo Domingo, porque antiguamente toda ciudad era amurallada, con puertas a donde había un control. Mira qué cosa tan diferente. Pero miren, la línea noroeste, en Villavasque, Wilsenia, que es de esa zona, en Dajabón, está Es el San Juan recuerdo, de la San Juan, Maguana. pero es el recuerdo, una puerta simbólica. Ujú. Antes no eran simbólicas, era que si tú ibas a entrar, por ahí tenías que entrar. Y era una manera fácil de llevar un control. Antes, con tanto peligro, tanta montonera, hasta Francis Drake y todos esos malandrines que venían de afuera, entonces la ciudad tenían que ser rodeadas aún en el Nuevo Mundo. En el Viejo Mundo ni se diga, todavía quedan esas ciudades. En Italia me tocó ver algunas con sus castillos, sus edificios altos de piedra y rodeados totalmente con paredes. Naturalmente que ahora entran los automóviles, era muy diferente, y por eso cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, ahora no se entiende eso porque las ciudades no pueden tener puertas, pero antiguamente, ¿cómo no? Por obligación, y de noche se cerraba esa puerta. Usted se quedó fuera si no llegaba a la hora. Es gracioso pensar eso. Resultó entonces, cuando llegaban a la puerta de la ciudad, ellos iban a entrar, pero entonces sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Un caso triste, ¿eh? Hijo único de una viuda, y lo sacaban a enterrar. ¡Qué desamparo! Aparte de todo, ver morir a una persona joven, como digo, si muere un viejo, dicen, es la ley de la vida, pero si muere un joven, y vienen a la mente cosas, pero las dejaremos para después. Y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Un gentío con el Señor y otro gentío con la pobre viuda en el entierro del único hijo. Permítame interrumpir. Qué interesante, y esto lo he ido aprendiendo tanto de usted, cuando se da la contextualización del hecho, porque no es igual, uno se va ubicando y da detalles que ayudan a la comprensión. Sí, sí, Siga. que es bueno, yo he dicho que a veces uno le pasa tan por encima esto, que con el tiempo, aún los viejos, nos acercamos a un texto y eso estaba ahí, ha estado ahí toda la vida. Pero entonces uno o lee superficialmente o es mucho. Y también quizás lo que uno necesita en un momento no es lo que necesita en otro momento. Pero sí hay que hacer un poco de esfuerzo, la luz del Espíritu Santo, ¿cómo no? Pero también el interés de profundizar. Como yo digo, si en un texto de la Escritura dice, la acequia de Dios va llena de agua, preparas los terrones, igualas los terrones, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú
no vas a averiguar cuando ahí dice acequia, qué es lo que significa. Que también está lo otro, el deseo de aprender. Porque hay hasta gente encumbrada en la iglesia que a lo mejor dice, la sequía de Dios va llena de agua. Amigo, una cosa es la acequia y otra cosa es la sequía, que es todo lo contrario. Porque la sequía va llena de agua, el canal de riego, que en el texto de la Escritura se suele poner la acequia como canal de riego, que va llena de agua, entonces hay esperanza de vida. Son los detalles que, como tú dices, si uno no se ocupa, pues a lo mejor se pasa uno la vida leyendo muy superficialmente la palabra. Bien, ¿qué viene ahora? El Señor iba a entrar y salían con el entierro. Al verla, el Señor se compadeció de ella. ¿Será raro, Polo, que el Señor se compadeciera? No. No, porque ese es Dios. Dios compasivo y misericordioso. Eso lo repiten mucho los musulmanes. Lento. ¿Tú has visto unos rosaritos que tienen los musulmanes? No. Unos cordones con cuentas que parecen rosarios de los nuestros. No lo he visto. Pero no tienen división paternoster como lo nuestro. Y entonces ahí van repitiendo títulos, invocando el nombre de Dios. Dios misericordioso, Dios compasivo, Dios poderoso. Van repitiendo. Como una letanía. Como una especie de letanía. Entonces, si un nombre para Dios es la compasión, lo ha recordado recientemente el Papa Francisco, además que ese ha sido un tema permanente de él. Entonces, no tiene nada de extraño que al verla, al ver a la viuda y a su hijo muerto, que lo llevaban a enterrar, que Cristo se compadeció de ella, porque ese es Dios. Polo, aquí hay un puntito que yo a veces lo menciono por ahí. La ventaja que tenemos nosotros, los que vivimos en este tiempo, y también la responsabilidad, porque todo es doble, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Pero cuando yo pienso en la gente primitiva, cavernícolas, los que se refugiaban en cuevas, salían a cazar, y después que se inventó el fuego, que se supone que el fuego no lo inventó la gente, lo inventó un rayo que cayó en un pinar y prendió en candela, cocinó un animal que había por ahí, y dijeron, pero mira, está bueno. Esto es importante. Entonces, luego a domesticar el fuego, es decir, a levantarlo y luego a conservarlo. Y de ahí viene incluso las brasas, guardarlas en la ceniza para el otro día, como hacían en nuestros campos. El rescoldo se llama eso en español. Yo recuerdo eso. ¿Qué? Donde mi hermana Teresa, cuando vivió en la Loma, que guardaban las brasas, le echaban mucha ceniza, mucha. Pues en castellano se llama rescoldo, qué feo. Que es una brasita guardada para el otro día hacer el fuego. Rescoldo. No, y se usa para, hasta literariamente, el término, con ese sentido, de algo que preserva el fuego. Pero bien, entonces, sintió compasión por ella. Ese era Cristo. Pero lo que estaba diciendo Polo era, ¿por qué yo mencioné la gente primitiva? Por el trabajo que pasaban. Porque no son como nosotros, que ya el que quiere saber, sabe quién es Dios. Y el que no quiere saberlo, se morirá sin saberlo. Pero ahora, pero antes, cuando yo pienso la gente adivinando, porque ahora todo el mundo sabe lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Todo el mundo lo sabe, porque hasta su conciencia se lo dice. Le grita. Otra cosa es que lo cumpla o no. Pero y antes, ¿quién habló? ¿Quién habló para saber cómo era Dios? Entonces, la gente primitiva, tú te lo puedes imaginar, ahí andan circulando en YouTube unos muñequitos
de los tiempos primitivos, que a mí hasta gracia me hace, son medio ásperos a veces. Una figura, ya tú sabes, con una barba muy desordenada y cosas por... Entonces uno se imagina a esa gente y que se nublaba y se ennegrecía el mundo y reventaba un trueno y ellos caían asustados por tierra. Y luego un rayo que rompía tremenda mata de arriba abajo. Entonces, a interpretar. Eso es el Todopoderoso que está bravo con nosotros. Vamos a hacer algo para aplacarlo. Para que se alegre. Entonces, vamos a sacrificarle uno de los hijos. Polo, ¿cómo te cae? Tú te imaginas la ignorancia hasta de nuestros indios, porque ¿quién no sabe que en México o en Perú sacrificaban hijos para la divinidad? Y le sacaban el corazón a un joven para ofrecérselo palpitando todavía a la divinidad porque no sabían. Eso me hace recordar lo que usted ha dicho varias veces. No tenemos que respetar ese tipo de cultura. Sí, no, tenemos que respetar esas culturas, pero no imitar, pero tenemos que superar las limitaciones que tenían. Que cuando he dicho aquí, porque, sí, lo indígena y el respeto a los autóctonos y a los nativos, sí, pero hay que purificar, dice la iglesia, hay que purificar todo eso, porque ¿quién va a volver? Como a Chávez se le metió una devoción por los indios y por no sé qué. Señor, sí, respeto a la cultura, ¿cómo no? Nadie más que un dominicano quiere a los indios. ¿Oyeron eso? No hay nadie en el mundo que quiera a los indios como lo queremos los dominicanos, porque no los tuvimos, nadie los conoció. Nos queda la nostalgia. Entonces es una nostalgia increíble, yo hasta he escrito sobre eso, pero no podemos aprobar y ahora querer resucitar las boberías de los indios que la tenían por ignorancia. Matar a sus hijos sacrificándoselo a la divinidad. ¿Quién va a hacer eso? Entonces digo, ahora qué fácil el que quiera saber que tenemos un Dios a la mano, o mejor, al corazón, compasivo. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen que les van a abrir, el mismo Cristo. Qué dicha tan grande tenemos nosotros, el que quiera. Pues ese es el Dios compasivo que al verla, se compadeció y le dijo, no llores. ¿Qué podría responder la viuda, Polo? Mi hijo que murió. Que no llore, y era mi hijo único, y que no llore, podía ella decir. Pero inmediatamente Cristo, sin un discurso, porque aquí no echó el discurso de la bienaventuranza, sino, no llores, simplemente. Y enseguida dio paso a lo que tenía que hacer, acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, se ve que iban a lo suyo. Y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. ¿Qué diría la gente? Bueno, si uno va a un velorio y está la caja ahí en la sala, o en la funeraria, donde sea, y de repente, trum, 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 y ve uno que se... No quedó un alma. Como en las comedias o en las películas que se para el muerto. Pues el muerto se paró aquí. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y él se lo entregó a su madre. Entonces el corazón compasivo del Señor. Pero no hizo una poesía, como la he hecho yo, sobre algún joven muerto. No, una palabra de consuelo a la madre y luego, era Dios. Ahora, Polo, ¿tiene Cristo que resucitar a todo el que se muera? No. Ahí está la cosa, porque dice, ¡ay, qué bueno! Eso sí fuera una maravilla, que tuviéramos a Cristo por aquí, porque así todo el que se muera, venga, resucítemelo. No, es solo una señal. Él hace eso. Claro, fue una maravilla para la viuda, pero la maravilla mayor no es para la viuda, es para la humanidad que sepa que el dueño y señor de la vida
anda caminando entre nosotros. Pero bien, queda la partecita final nada más de este texto, que precisamente tiene que ver con caminar, y ya va a ser en el segmento siguiente. Esto es Comunicación y Vida. Una pausa y en breve continuamos. Siga con nosotros. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Qué entonación, Hace días que no se inspiraba. Vino a mi mente por ¿Quién cree en ti? Sí, porque al ser un texto de resurrección, el que estamos compartiendo, verdaderamente. Póngame 100 ahí. No tanto. Al profesor no hay que indicarle la cifra. Está bien. Oiga, peso. Y Wilson. Bien. Entonces, concluyendo este compartir de Lucas capítulo 7, a partir del verso 11, versos 11 al 17, entonces, cuando se levantó el muerto, Cristo se lo entregó a su madre. Imagínate, Polo, a esa madre. Corazón se le sale. ¿Tú has visto una fotica de la ordenación mía, un abrazo que me dio la mãe mía? Sí, yo he visto. Que anda por ahí, parecido a eso, creo yo. Pero es un abrazo. Y ahora me la mandó Tati, mi hermana, por casualidad, en el cumpleaños mío. Entonces, ¿qué abrazo le daría esa madre a ese hijo? No dice nada el Evangelio, pero no creo que esté mal que imaginemos. Y la gente, también los que lo conocían, irían a saludar y abrazar. Y entonces, decía la gente, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Pensando yo que, tristemente, quizá esa misma gente que aclamó, luego fue de la multitud que se sumó a decir, crucifícalo. Esta humanidad no es fácil de entender. Y podemos traicionar y andar con dobleces, que en un momento sí y luego, como hay gente. Qué bueno es poder contar siempre con una persona, porque ahí no hay doblez. Como dijo Cristo, refiriéndose a Natanael, he ahí un israelita en el que no hay doblez, no hay engaño. O se diría, es de una sola pieza. Bien, pero la partecita para terminar, Polo, es que a mí me encanta este otro pedacito, que la gente decía, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y decía también, Dios ha visitado a su pueblo. A mí me encantó la primera vez que caí en cuenta de esa frase. Dios ha visitado a su pueblo. Cuando vieron la obra de Cristo, entendieron que era Dios pasando por en medio de su pueblo. Entonces yo digo, exactamente esa es la misión nuestra. Exactamente esa es la misión de un cristiano. Por donde pase un cristiano, es como si Dios pasara.
debería ser, puede ser que uno que lleve el nombre de cristiano, de cura, de monja, de obispo, y que por donde pase, a lo mejor deje la candela atrás. Pero no debía ser así, sino Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de un hombre, de una mujer, de un niño, un consagrado, una consagrada, un sacerdote, un obispo, un catequista, un ciudadano. Que por eso insistimos tanto en la honestidad. Porque todo el que sea honesto es Dios caminando por la humanidad. Aunque diga que no cree en Dios. Aunque diga que no cree en Dios. Si procede honestamente, es Dios caminando por en medio de la humanidad. Porque la honestidad es de Dios. El bien es de Dios y no puede ser de otro. Para concluir, le comparto, una vez escuché al querido amigo el padre Lucas Lafleur contando en una homilía que en Canadá, su tierra natal, cuando él estaba en el seminario, un día fueron sus padres a visitarlo y sus compañeros cuando vieron al papá le dijeron, ¿ese es tu papá? Sí. ¿Por qué lo sacaron? Por su hijo, por Lucas. Entonces él hizo la relación en la vida nuestra como cristianos, donde quiera que estemos, que los demás descubran a Dios porque nos parecemos a Él. Me gustó tanto esa imagen. Sí, Polo. ¿Eh? No, porque dice, Polo manda que se le celebre algo de vez en cuando. Sí. Y yo como tengo las manos ocupadas, si no... Sí. Está bien. Oiga, un aplauso de dos dedos. Pasamos. Oye, pero sí, no, espérate, sí. no, espérate, porque ya tú te pones a decir cosas ahí. Eso es bueno, lo que tú acabas de decir, y me trajo a la memoria algo que yo menciono, que fui una vez a Tamboril en el siglo I, pero tú habías nacido ya. Sí, ya. Ya tú estabas grande, Ya. para que no me atraviese ahí con temas juveniles. Entonces, yo andaba vestido de civil completamente, aunque era cura. Y me presenté, la secretaria era una monjita. No me conocía. Entonces, después que atendió a una persona, me acerqué. Entonces me preguntó, ¿usted es presidente de asamblea? Y entonces yo le dije, no. ¿Usted es catequista? Digo, bueno, más o menos que... Y entonces dice ella, yo no sé, pero algo de Dios. Con esa salió. Sí. Yo no sé, pero algo de Dios. Entonces yo me quedé pensando, así sí me gustó. Sí. Porque ella no sabía, ni no me conocía, pero entonces, que algo de Dios, digo. Ojalá fuera así siempre, que uno pudiera transparentar presencia de Dios. Que descubran a Dios. Que descubran a Dios a través de un... Dios ha visitado a su pueblo, lo que decía, exactamente. Pero ya. Muy bien. La palabrita. Eso no soy yo, porque ese timbre no lo compré yo, gástelo, embuste, fuiste tú. Que no iba a decir nada. No, porque al chofer una vez le dije yo, toca esa bocina que es mía, gástemela. Porque tocaba muy poco la bocina y yo nervioso cuando veo gente cerca. Pues bien, la palabrita. ¿Cuál? Tú sabes que estaba pensando yo, que decimos la palabrita, pero a veces yo he traído aquí palabrotas. Sí. Pero no, la de hoy no. La de hoy se puede dejar así como palabrita. Postrero. Hay una comunidad que... Pero no diga, dejé el becerro en el postrero. Yo creo que por Mao hay una comunidad, por Las Canelas, por ahí, en Santiago. Bueno, Mao, Santiago, postrero. No puede ser postrero. Así le llaman. Potrero. Potrero. Pero ahí está. Entonces ahí viene la cosa. Empecemos por lo mejor. Postre. Bueno. Te supo bueno. Y ahí en la imagen le pongo un postrecito que mira, cualquiera
que se pone a segregar. Que no sea diabético. Nada más de ver la imagen. Yo ahora solo gozo con la belleza, porque no puedo, me está prohibido. Entonces, postre. Pues postre, ya todo el mundo sabe lo que significa, que es el alimento, sobre todo el que se toma después de la comida. Eso significa que viene después. Eso es lo que significa postre, que viene después de póster en latín. Como póster, lo que se pega en la pared, esa es la palabra latina de donde procede postre, que quiere decir lo que viene después. El postre es postre porque se supone que viene después de los alimentos. La comunidad que si está se en el comiera sur, antes de los alimentos, sí, no es postrer río, pero viene de lo mismo. Exacto. Postrer quiere decir último. De verdad, por lo que hay, postrer río, un lugar, yo no me acordaba. Sí. Entonces, postrero con S, que hay que tener cuidado, porque aquí como no pronunciamos la S, postrero lo que significa es último. Y en su postrer suspiro significa que fue el último y se murió. Se fue. En su postrer, que se abrevia también, en su postrer suspiro, entonces quiere decir postrero, último. Pero, ojo con la S, porque postrero, postre, postrer río, pero ahora potrero. No viene de póster, que quiere decir después de, sino de potro. Y el que tú conoces es potrero, sin S, porque viene de potro. Entonces ahí hay cantidad de significados que normalmente entenderemos nosotros: el lugar a donde está el ganado, los animales, los caballitos, sitio destinado a la cría y pasto de ganado caballar, dice ahí la academia. Pero también en algunos lugares se llama potrero, ya hasta yo me iba a equivocar, se llama potrero el encargado de cuidar los potros. Aquí no, aquí potrero es el lugar donde están los potros, o comen, o se crían, etcétera, etcétera. Ahí, que hay una expresioncita también, que a la postre, no tiene que ver con alimento. A la postre. Postre es una cosa, pero si se dice a la postre, como que dice, el mentiroso a la postre la paga. Es decir, finalmente, a la postre, y no tiene que ver nada con untarse los labios. Y menos con un postre bueno, de guayaba y todo eso. Se terminó la palabrita. La palabrita. Hemos concluido con esta bonita la palabrita y buena. ¿No te gustó? Y sabrosa. Sí, un día de esto te voy a traer una palabrota. Sí, vamos a ver qué nos trae. Como la anterior que pusimos, Lambert. Bien, pues entonces atendamos ahora a compartir con ustedes algunas cositas de esas que vamos acumulando. Lo primero, y por si me alargara voy a mencionar una ahora, es que ha estado saliendo en la prensa, normalmente en el Caribe, calzado con la firma de nuestro amigo Miguel Ponce, algo que ha sucedido en la comunidad Licey al Medio, es de donde yo me crié, Licey al Medio, ahí mi escuela y todo. Aparte de lo que recibí del otro lado de Moca. Pues bien, ¿cuál es la dificultad? Que en pleno pueblo comenzaron una construcción, un palo acechado, en un motel. ¿Y quién no sabe en este país lo que es un motel? Que Andy es una manera de disfrazar los prostíbulos. Entonces resulta que ahí hay 2 albergues infantiles, una escuela y obras sociales del tipo de monumento viviente. Y entonces, por supuesto, sin un letrerito, porque es un palo acechado.
yo no sé si por ley debería existir que donde van a hacer una edificación haya un letrero que lo explique, O sea, como aquí suele, se construirá tal cosa. como suele haber. No, aquí letrero por ningún lado porque es un palo acechado. Suerte a Dios que en Licey queda gente consciente todavía. Entonces el padre Darío Tavera fue de los primeros que pegó el grito de alarma. Ahí salió Monseñor Tomás Morel, ahora está el padre Diego, el párroco, Diego Tineo, con la gente incluso marchando por las calles. Hay que darse a respetar y exigir decencia. No prestar el interés económico, se supone que pagan, son gente de dinero y incluso pagarán impuestos y luego los municipios también se fijan en eso. Pero hay que respetar a la población. Ya es una pena que tenga que haber zonas de tolerancia. Así se llamaban antes. Cuando yo entro hasta Higüey y veo prostíbulos en la entrada con sus grandes letreros llamativos, cuando veo a Santiago inundada de lado y lado con moteles hasta a 3 por centavo, ¿qué impresión me llevaré yo? Me da tristeza, me da tristeza. La maldad viene de lejos. Porque yo me estaba acordando, Polo, que cuando me tocó visitar Pompeya, la ciudad desaparecida de Italia, Pompeya y Herculano, los años 80 por allá de la era cristiana, vino el volcán Vesubio, hizo erupción y borró del mapa 2 ciudades completas. Que es una historia hasta bonita en ese sentido, bonita, dígame usted. 2 poblaciones y Pompeya era una población grande para ese tiempo, borradas del mapa. Ni se sabía dónde estaban, ni se sabía dónde era que existían, nada más se sabía que existieron. Hasta que un día un hombre haciendo un canal se encontró una cosa y comenzaron a desenterrar y a desenterrar, y desenterraron gran parte de Pompeya. A mí me tocó visitarla, pero ¿por qué lo menciono? Porque dentro de todas las casas, ahí están incluso los muertos tendidos, pero por un sistema muy especial. Porque es que el volcán arropó de lava vivos y muertos, todo el mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Que se consumió lo de adentro del muerto y todo lo interior, entonces quedó el cascarón nada más. Inventaron rellenarlo de yeso y salieron casi patentes las figuras de los muertos. Y entonces los han dejado ahí mismo. Pero lo menciono porque visité dentro de esto y esto y esto una casita pequeña. Y cuando veo una meseta, era una cama. ¿Qué crees tú que era eso? Un prostibulito. Un prostibulito. Con una cama de piedra como para un penitente. Y se sabe que era prostíbulo porque tenía escenas eróticas pintadas en las paredes. Entonces, borrado del mapa. Herculano y Pompeya. Y aún allá, paganismo. Paganismo en Santiago, paganismo en la capital, que viva. Y no habrá un Vesubio que hará erupción, yo no lo sé. Pero tanto incordiamos y tanto fastidiamos con la maldad. Y ahora entonces, si no se empantalona la población y se empodera, pues la autoridad es permisiva con tal de recibir su chelito, no importa. Pues tendremos que darnos a respetar. No, y me contaban que en la sala capitular del municipio de Licey, los regidores, la mayoría aprobaron. Sí, ahí hay nombres incluso de abstenciones y de que hubo. Otro puesto. No, porque hay gente que dirá que eso no es nada. Eso no es nada. Y un prostíbulo no es nada. Y al lado de una escuela no es nada.
y todo, porque para gente la maldad no es nada, pero tendrá que quedar un poco de la población con algo de conciencia, y si las autoridades no tienen la conciencia, pues habrá que hacerlos recapacitar de algún modo. Bien, esa es una cosa, Polo. Entonces la otra, por si se me olvidara, que tú también, Polo, es el caso de los 5 jóvenes de San Francisco de Macorís. Te concierne, porque además tú tienes hijos. Entonces, no voy a alargar sobre esto, pero como se ha comentado tanto de que 5 jóvenes precisamente fallecieran, sí, ya sabemos que son 5 jóvenes y nos quedan 5 minutos. Bien, pues entonces, oye, podría hacerse una reflexión hasta bastante larga. ¿Por qué? Hay algún titular que dice, una premonición de uno que mandó, mientras estaba de juerga, mandó un mensaje que si morimos aquí los queremos mucho. Una premonición. ¿Premonición de qué? Pues eso se llama suicidio, era matarse lo que querían. ¿Qué premonición? Si dice que iban a 180, ¿de qué puso él en el mensaje que mandó? Y bebiendo alcohol. 5 en el carro de la familia, tomado escondido sin permiso. Ah, no, pero si ellos querían darse gusto, que se den gusto. Eso no es lo que dice mucha gente de avanzada, que cada uno haga lo que le dé la gana, y si ellos sienten placer con eso, tienen derecho. Pues ahí tienen 5 jovencitos estudiando, hasta lo llevaron al Colegio de la Altagracia, en San Francisco de Macorís. Entonces, eso es lo que da la permisividad. Y por eso es atrasado todo el que diga, espérese que tiene que haber un respeto y una disciplina. No, cada uno hace lo que le parezca. Pues que sigan promoviendo la corriente esa del libertinaje, que poco tenemos todavía. Y faltarán ojos para llorar las calamidades que vendrán sobre nosotros. Polo, pero di algo. No, porque estoy pensando, usted dijo ahorita, yo pienso en mis 2 hijos, en Francisco y en Virgilio. No, le toqué una zona sensible. Sí. Y que a veces, Monseñor, por ejemplo, esta sociedad nos va llevando a nuestros hijos, decía alguien, antes era más fácil crear, ahora tenemos que nadar contra mucha corriente, por lo que usted decía. Se le está bombardeando a nuestros muchachos, en los medios, las canciones, todo. Que nada es nada. Entonces, ese es el precio que hay que pagar. Y si nuestros hijos, oiga, Monseñor, quieren actuar diferente por lo que uno va inculcando, que tú eres quedado, que tú estás atrasado, que tu papá te tienen como si tú fueras un bebé, todo eso hay que escuchar. Sí. Por eso ahí tú estarías más preparado que yo para hablar de eso, pero quizás otro día. Por hoy solamente nuestras oraciones por los familiares, porque alguno puede sentirse hasta culpable de qué hice yo, qué no hice, qué me descuidé, qué debía hacer, pero no puede meterlo en una cárcel de hierro trancado con 7 candados. Y mírelo junto con la palabra del día de hoy, el hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo estarán? Aquella fue la alegría de la madre. Sí, y pero ahora la tristeza. A la inversa. A la inversa. Entonces, mira, para yo no venir para acá 2 veces con esto mismo, tú te acuerdas que ya yo cargué aquí y ya tenemos imagen y todo de eso. Me lo prometió un amigo mío, me prometió enviarme, y muy cumplidor, Eduardo Fernández, el señor Eduardo Fernández. El señor Eduardo Fernández fue gobernador del Banco Central y ahora miembro de la Junta de Directores de la Madre y Maestra, y él está casado con una dama de apellido Llenas, como Benilda Llenas, mi grandísima amiga. Y entonces hablamos del doctor Alejandro Llenas, pues estos son 2 libros de documentos y de escritos del doctor
Llenas. Yo no sé si mucha gente sabe, porque en este país nos distinguimos por ignorar muchas cosas importantes, porque cualquiera oye el apellido Llenas y sí ha oído hablar del doctor Alejandro Llenas, pero era una mente brillante de este país. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, apuntes históricos sobre Santo Domingo. Polo, ¿y ese qué dice adelante? Adelante aquí. Ensayos y apuntes diversos. Entonces son 2 libros publicados por el Archivo General de la Nación, y agradezco infinitamente a mi amigo el señor Eduardo Fernández Pichardo, que es su segundo apellido. Ahora me ha puesto tarea porque yo tengo que manejar mira, sobre los bucaneros, encuentro aquí, dominaba muchos temas. Ocupación de Santo Domingo por Toussaint Louverture, expulsión de los franceses, historia patria. Es un hombre de una vida extraordinaria. Yo supe detalles que él incluso peleó en Italia con los ejércitos papales. Yo no sabía nada de eso. Tengo tarea para... Bien. Aquí ve ferrocarril de Santiago a Puerto Plata. Sí, sobre eso vi. Por casualidad abrí ese y eso me salió. Entonces también quiero dar cuenta de otro libro que Historia de la Congregación Hermanas del Cardenal Sancha. Nacieron en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba nacieron, un libro grande de 260, casi 270 páginas sobre la historia de cada fundación. Aquí vi hasta Jaquimeyes de Barahona, donde quiera que ya están. Entonces, un libro para la historia de las hermanas de la caridad del Cardenal Sancha, nuestras queridas hermanas sanchinas. Ahí están en Jánico, Sabana Iglesia, bueno, Puerto Plata, el Colegio San José y otras más. Llegamos al final, pero en breve venimos con nuestra oración. Esto es Comunicación y Vida. Te damos gracias, Padre, por los jóvenes, especialmente los que se entregan a servir a los demás, bajo sacrificio, porque a veces son estudiantes, obreros, y aún así encuentran tiempo para el bien. Y te pedimos también por los que se dejan seducir por la maldad y por el engaño de este mundo. Y te pedimos también que bendigas a padres y madres que padecen queriendo conducirlos por el buen camino, para que encuentren corazones dóciles y que así vayan creciendo en sabiduría y en gracia como tu Hijo Jesús. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.